Bienvenidos a la entrevista en línea, es miércoles 5 de diciembre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña a través de la prensarafica.com o nos escucha en GD Radio del Grupo Nutriz. Con nuestro invitado, varios temas en agenda para el análisis: la elección del fiscal general, un cargo que está desde ayer en manos del abogado Luis Martínez, el entorno preelectoral, resultados de encuestas y también algunos señalamientos o acusaciones de campaña adelantada, entre otros temas. Para conversar de esto nos acompaña en nuestros estudios Roberto Lorenzana. Él es diputado y secretario de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Diputado, bienvenido, un gusto. Mucho gusto, William, es para mí un placer estar contigo. Perfecto, diputado. Bueno, entonces ayer por la tarde al fin ya hay fiscal general de la República. ¿Cómo se terminó logrando esto, una especie de consenso? Debo entender que fue un consenso de manera particular entre Arena y FMLN, al que los demás partidos de alguna forma se sumaron, pero explíqueme. Bueno, en realidad fue un proceso que ocupó más tiempo que el que deberíamos ocupar, pero ya no se podía sostener la situación que teníamos. Era necesario hacer un gesto de flexibilidad, y aun cuando había habido un proceso de reducción del listado original de 45 a 3 personas, tardó un tiempo, por supuesto, esa definición. Entonces, el abogado Luis Martínez, junto con Astor Escalante y Romeo Barahona, estuvieron en el listado final. Hubo intentos de volver a abrir la lista, finalmente no se aceptó, y afortunadamente se concluyó que el abogado Luis Martínez podía hacer un desempeño, no solamente reúne los requisitos que la ley y la Constitución establece, sino que se asumió la convicción de que puede hacer un ejercicio independiente, que puede defender los intereses del Estado, cuál es su mandato, y por supuesto que debe de ir a fondo en las reformas que necesita la Fiscalía, el combate a la corrupción. La Fiscalía es una institución que debe de ser apoyada, que financieramente tiene una situación difícil, más bien es una institución errante que no tiene ni siquiera su propio edificio, que está prácticamente atomizada también en un conjunto digamos locales, y la población salvadoreña no sabe acudir por la dispersión que tiene. Aquí en Antiguo Cuscatlán tenemos una buena parte de la institución, no está en la capital. Entonces eso creo que es una reforma que debe hacerse, ¿no? Ahora explíquenos, cuando habla usted que hubo un esfuerzo por flexibilizar, está hablando concretamente de la posición del FMLN. Explíqueme esa parte, porque recuerdo que hasta, ¿qué sería? Algunas horas atrás, la idea era sostenerse siempre alrededor de la candidatura de Astor Escalante, que era el que tenía, que serían 55 votos, para ser más preciso. Bueno, efectivamente el FMLN, creo yo, es el partido político que asumió la posición más flexible en este tema. El abogado Luis Martínez, aun cuando haya sido propuesto por Arena, nosotros valoramos de que llena los requisitos constitucionales, pero no era una propuesta del FMLN. Creo que tendremos la oportunidad para que se deje de estar acusando al FMLN de que tiene una posición de querer copar todas las instituciones del Estado. Esta es una propuesta que no surge del FMLN, sino que es una propuesta que hizo Arena, y nosotros al final llegamos a la conclusión que había que respaldarla. No tiene nada que ver con el hecho de que no tenían la correlación de fuerzas, es decir, un voto más y ustedes tenían 56, es decir, no fue por la correlación más que por convicción. O sea, esta es la convicción que hubo al final. Nosotros tampoco estamos diciendo de que no teníamos un respaldo distinto. Efectivamente, el FMLN estuvo acompañando otras propuestas, no fue esta la propuesta inicial que nosotros sostuvimos, pero en determinado momento, si no se tienen las condiciones para construir una correlación determinada, hay que hacerla en la medida de las posibilidades, y era justamente con la votación entre el FMLN y Arena que se podía construir. Finalmente sí fue un acuerdo entre los dos principales partidos. Sí, podríamos decir, porque los dos partidos mayoritarios son determinantes para construir la mayoría calificada. Y lo que pasa es que nosotros partíamos de que ese era un acuerdo que no podíamos tomarlo solos,
que era importante que los otros grupos parlamentarios apoyaran, y no queríamos asumir una posición de ir a un pleno solo a votar FMLN y Arena por una persona, sino creíamos que era importante que el resto de fuerzas políticas también acompañaran. Afortunadamente las credenciales del abogado Martínez daban para que tuviera el respaldo por otros partidos políticos, y así fue como de consenso, por unanimidad prácticamente con 84 votos, se tuvo la elección del fiscal. ¿Esa es una ventaja para el abogado Martínez, tener la unanimidad en este proceso? Inicialmente es una ventaja, ¿no? Es una ventaja en el sentido de que logra llegar con un respaldo político fuerte, y eso implicará, por supuesto, un compromiso de todas las fuerzas políticas, de todos los grupos parlamentarios, de darle el respaldo que requiere en la institución. Por supuesto que también es un compromiso, porque en la medida en que él no cumpla sus atribuciones tendrá muchos más cuestionamientos. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cuáles serían los temas sensibles o los temas en los que, desde el punto de vista del FMLN, el abogado Martínez tendría que enfatizar en los próximos años? Y lo otro es si estarían dispuestos entonces ustedes como diputados a hacer una especie de refuerzo presupuestario para la institución. Vamos a la pausa. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Diputado Lorenzana, Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones y diputado del FMLN, está con nosotros en nuestros estudios. Diputado, bueno, antes de que me responda un poco sobre el tema de presupuesto y la otra pregunta que le dejé planteada en el segmento anterior, como inicialmente la configuración del bloque de 55 diputados estaba alrededor de, básicamente, de Astor Escalante. En aquel momento había un poco de especulación de que había ahí parte de los entendimientos que había entre el FMLN y el partido Gana, y que eso es lo que estaba de alguna forma articulando el movimiento de los 55, pero a la vez también provocando algún obstáculo para que se lograra un consenso alrededor de otra figura, y que en este caso fue del abogado Martínez. ¿No ha habido de alguna manera distanciamiento entonces en las posiciones Gana-FMLN a raíz de que no se eligió a Astor Escalante? O sea, nosotros tomamos la decisión de respaldar al abogado Martínez, una propuesta que venía de Arena. Sin embargo, dijimos de que era necesario de que este fuera un acuerdo por consenso. Nosotros, si no hubiese habido consenso, no estábamos, por supuesto, en la disposición de acompañar el respaldo a esta propuesta u otra propuesta. Entonces, afortunadamente, luego de que el FMLN da el respaldo al abogado Martínez, también los otros grupos parlamentarios expresaron su beneplácito. Seguramente han habido conversaciones de todos bilateralmente con el abogado Martínez. Yo dirigí la comisión que entrevistó a todos los candidatos, y el FMLN ya tenía una valoración construida alrededor de la persona, porque fuimos al detalle a conocer sus características, su personalidad, su historia, su participación profesional, y pudimos auscultar con diferentes personas, con diferentes sectores también que llenaban los requisitos. Afortunadamente eso es lo que pasó, de tal manera de que
se construyó en armonía al final, hubo flexibilidad, particularmente del FMLN, y esperamos que ese compromiso que asumió de ir a fondo en el combate a la corrupción, de defender la institucionalidad del Estado, de responder al interés general, no al interés de grupos económicos, no al interés de un partido político, sea el desafío al que responda el nuevo fiscal general de la República. ¿No quedaron maltrechas las relaciones entre Gana y el FMLN? Para nada. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los grupos parlamentarios, incluso me atrevería a decir que incluso con Arena. Lo que pasa es que en el intercambio político, por supuesto que hay diferencias, y a veces las diferencias se defienden de manera apasionada, pero nosotros tenemos muy buena relación con todos los grupos parlamentarios, y en el esfuerzo de respaldar las iniciativas del presidente de la República en particular, básicamente tenemos un acuerdo político mayoritario, ¿no? Diputado, periodísticamente a uno le quedaría claro que en este proceso de discusión y elección del fiscal general es evidente que tanto Arena como FMLN tienen capacidad para ponerse de acuerdo y pueden hacerlo cuando hay bastante disposición o voluntad. ¿Por qué no se está viendo con más regularidad ese tipo de expresiones, en los temas estratégicos de país? O sea, cada tema político tiene sus propias características. Nosotros eso quisiéramos que se asumiera también como una conducta general, al menos en los temas que son de interés nacional de manera generalizada. Voy a poner el ejemplo, el tema del financiamiento público. Es un tema que genera muchas fricciones, muchas contradicciones. Arena contrató 800 millones de dólares, todo el mundo lo sabe, en el periodo del presidente Flores. Sin embargo, hoy que había la obligación de honrar ese compromiso, Arena no quería dar sus votos, simplemente por hacerle daño a una gestión gubernamental, para que fracase una gestión gubernamental y que en las próximas elecciones pues el FMLN tenga un efecto negativo. O sea, los intereses electorales muchas veces nublan las posibilidades de llevar a un acuerdo en temas en que efectivamente deberían de haber todas las posibilidades. Pero bueno, puede ocurrir en un momento determinado que sea Arena, en otro momento determinado el FMLN. Podría ocurrir, lo que pasa es que hay que verlo de manera concreta, o sea, en cada caso específico, o sea, porque hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que se pueden modificar. En determinado momento hemos tenido acuerdos en leyes que han sido modificadas por la iniciativa de uno y otro, y esas son concesiones que se valen, que se pueden hacer en aras de construir una legislación mejor, ¿no? Ahora volvamos al caso de cómo llega el fiscal general que fue electo ayer, en las condiciones en las que está. Siempre los fiscales anteriores han cuestionado, han lamentado muchas veces la falta de respaldo presupuestario para poder incrementar el número de agentes auxiliares, de fiscales auxiliares, debido a la cantidad de procesos acumulados que tienen. Hoy que ha disminuido el número de homicidios diarios en el país, pues sin duda alguna que ha habido una disminución quizás en los expedientes asignados a cada fiscal auxiliar. Sin embargo, el tema es que faltan fiscales auxiliares. ¿Será que habrá acuerdo para fortalecer más a la fiscalía, otorgarle más fondos de tal manera que pueda haber más contrato de auxiliares? Yo creo que estamos en el mejor momento político para llegar a un acuerdo de respaldo institucional. Incluye, por supuesto, el respaldo financiero. En primer lugar, necesitamos conocer cuál es el plan de trabajo del nuevo fiscal. Efectivamente, ya él en el intercambio que hemos tenido ha expresado algunas ideas de qué es lo que él piensa hacer en la fiscalía. Hay cosas que son su obligación, por supuesto, y todos sabemos que hay precariedad financiera, que hay saturación en los casos, que los delincuentes tienen muchos recursos y la fiscalía, la parte acusatoria está muy débil frente a los grandes recursos del crimen organizado. Yo creo que al menos nosotros hemos expresado nuestra voluntad de acompañar un refuerzo financiero luego de que se presente una iniciativa. Hoy por hoy el presupuesto general está aprobado para el próximo año, ¿no? Y ya tiene una asignación respectiva. Yo creo que el nuevo fiscal tiene que hacer una valoración de la asignación presupuestaria que tiene aprobada para el próximo año, y si se requiere recursos adicionales, por supuesto que él presentará su iniciativa para que pueda ser discutida. Perfecto, ahora sí, vamos a la pausa. Cuando regresemos, sí me explica entonces los temas fundamentales que desde su punto de vista debe asumir el fiscal como retos o desafíos para los próximos 3 años. Volvemos.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Vuelvo entonces sobre el tema. ¿Cuáles son los temas cruciales que deberá enfatizar el fiscal general en los próximos 3 años, diputado? Bueno, en primer lugar, dentro de sus atribuciones está la persecución del delito, de todo tipo de delitos. Pero los delitos de corrupción son delitos que deben ser perseguidos de manera ejemplarizante. Tenemos la experiencia de que en este gobierno, por ejemplo, se han presentado varias denuncias de corrupción a la Fiscalía General de la República. El fiscal anterior no hizo absolutamente nada, con grandes evidencias, como por ejemplo el así llamado antes Boulevard Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero, donde fueron decenas de millones de dólares que no quedó claro su inversión. Denuncias como las que se han hecho en el hospital de maternidad, afortunadamente de nuevo se está construyendo, pero ese dinero se gastó y no se construyó el hospital. Entonces no hay claridad sobre eso, son decenas de millones de dólares. Y otros casos, para mí, estos son los casos de un gobierno inmediatamente anterior. Pero creo que el pueblo salvadoreño necesita respuestas contundentes. La mejor forma de educar a una sociedad es con el ejemplo. Y si funcionarios públicos dan el mal ejemplo, deben de ser castigados. Y en ese sentido es determinante el papel de la Fiscalía. Ese es uno de los temas cruciales. Nosotros creemos también que un tema crucial, que está vinculado a todo, no solo a lo anterior, pero a todo, es que debe de elevarse los niveles de coordinación entre la seguridad pública, entre la policía y la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene como el ente auxiliar en la investigación del delito y en la persecución del delito a la Policía Nacional Civil. Y en ese sentido, la fiscalía debe tener una íntima relación con la Policía Nacional Civil para poder perseguir con mucha más efectividad el crimen organizado y la delincuencia en general. Y luego tenemos los grandes intereses de defensa del Estado, que también la historia nos dice que no se han defendido de manera transparente, de manera contundente. Prácticamente todos los grandes diferendos, arbitrajes que el Estado salvadoreño ha tenido en los últimos años, el Estado los pierde, ¿no? Hemos perdido ya centenares de millones de dólares, por ejemplo en auditorías, en arbitrajes internacionales. Solo se le ha pagado a la empresa, por ejemplo, Nejapa Power, por falta de capacidad en la defensa de los intereses del Estado, cerca de 190 millones de dólares en varios años anteriores. Una pérdida que al final la paga el consumidor, la pagamos todos los salvadoreños al pagar la factura. Y si nosotros nos vamos a todos los arbitrajes que hace el Estado, en las que participa el Estado con empresas determinadas, generalmente la misma representación del Estado ha estado votando a favor de las empresas que han demandado al Estado, o sea, haciendo un fraude claramente. Entonces yo creo que en ese tema la Fiscalía tendrá un gran rol y ojalá que el nuevo fiscal general de la República, el abogado Luis Martínez, en esto asume el desafío de defender de manera responsable y transparente los intereses del país. Dos cosas. ¿Cree usted que el fiscal Martínez es suficientemente independiente a pesar de que fue propuesto por Arena? ¿El FMLN no le tiene miedo a la independencia de un funcionario como el fiscal?
No, al contrario, nosotros creemos en que la Fiscalía debe ser independiente, independiente de intereses económicos e intereses políticos partidarios. Por supuesto de que un fiscal debe de tener criterio político, porque se trata de la representación del Estado, se trata del ejercicio del poder desde la institución que tiene la obligación de defender los intereses del Estado, político en el buen sentido de la palabra. Y nosotros esperamos más bien que asuma un rol independiente. Ojalá que esas credenciales que nosotros partimos que las tenga, las demuestre en el ejercicio de sus funciones. Si no, en su momento también tendrá los cuestionamientos nuestros. Mientras tanto, que le otorgan una especie de beneficio de la duda. Mire, todo funcionario que se elige, uno ve su currículum, ve su característica, ve su desempeño, ve su personalidad, su formación académica, etcétera. Luego, en el ejercicio del poder, tendrá que probarse, ¿no? O sea, y nosotros tenemos la confianza de que efectivamente hará un buen desempeño, y nuestro compromiso es respaldarlo en la medida de nuestras posibilidades y cuestionarlo cuando sea necesario. Perfecto, hacemos una pausa y pasamos a otros temas que tienen que ver con actividad electoral frente a las elecciones de 2014. Volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Diputado Lorenzana, como usted también es secretario de Comunicaciones del FMLN, pues obviamente que tenemos que abordar los temas que tienen que ver estrictamente con la campaña electoral o la pre-campaña que puede estar en desarrollo para 2014. Y hay un punto central que tiene que ver con encuestas. La prensa gráfica, LPG Datos, la sección de investigación social de la prensa gráfica, reveló la última encuesta el pasado domingo y bueno, ahí, como se le quiera leer, puede ser un empate técnico entre los dos partidos mayoritarios, pero con un punto arriba, un poco más de un punto arriba el FMLN. ¿Cuál es la lectura inmediata que ustedes están haciendo de esos números? Nosotros coincidimos bastante con las mediciones que ha hecho en este caso el LPG Datos. Es similar a las mediciones que nosotros también hacemos y por supuesto de que vemos que es un esfuerzo objetivo que en varios aspectos coincide con lo que nosotros hemos venido construyendo, hemos venido concluyendo. Quiero también aprovechar este espacio para rechazar categóricamente las afirmaciones que ha hecho gente de Arena en el sentido de que el FMLN quizás negoció esta encuesta con la prensa gráfica, dijeron. ¿Hubo alguna afirmación? Sí, hubo una afirmación de Donato Baquerano. Nos parece a nosotros totalmente irresponsable. Nosotros en determinado momento coincidimos con una u otra institución encargada de hacer encuestas. En determinado momento podemos tener diferencias y no por eso la queremos descalificar, pero podemos tener una diferencia en determinado momento en la forma como estamos midiendo las percepciones, pero eso no da para tener un nivel de irrespeto que cae en la irresponsabilidad. Entonces rechazamos categóricamente eso. Luego quiero decir de que varias de las mediciones
recogen las percepciones que nosotros tenemos. Nosotros vemos que efectivamente el FMLN está creciendo en las zonas rurales, como lo destaca la prensa gráfica, un crecimiento mucho más acelerado que en la zona urbana. Eso se viene registrando desde las elecciones anteriores. Como también es cierto que en las elecciones anteriores ya el FMLN había tenido un resultado más deficitario en las zonas urbanas y particularmente en los sectores medios, como lo establece esta encuesta. Nosotros creemos que eso empieza a cambiar también, no lo suficiente. También el dato principal de esta encuesta, pero no es la única realmente, es que el alcalde de San Salvador, en su calidad de candidato de Arena Presidencial, Norman Quijano, está cayendo, se está debilitando en la percepción pública, y eso es lo más contundente. Nos parece a nosotros que se registra mucho más claramente, y creo que la dimensión del acortamiento de la distancia que ha habido entre candidatos tiene que ver con que no solamente disminuyó en números positivos, sino que se incrementaron los números negativos también del candidato, y eso hace que sea mucho más contundente su caída. Entonces, ese es un proceso que todavía no podemos decir que es irreversible, pero que es demasiado vertiginoso, o sea, es sobresaliente. Esto no suele pasar, es demasiado rápida la caída. Generalmente lo normal es que las disminuciones sean más lentas, ¿no? O los incrementos sean más lentos, los procesos son más graduales, pero cuando alguien ha cometido grandes errores, posiblemente se dan estos fenómenos. Esto no es ninguna casualidad, o sea, si está cayendo dramáticamente Norman Quijano es porque efectivamente sus errores son graves y la población salvadoreña se está dando cuenta de su conducta. Diputado, el hecho de que ustedes estén teniendo un mejor desempeño al interior del área, en el área rural en este país y no necesariamente en el área urbana donde está la clase media, ese hecho de que tengan mejor desempeño en el área rural no tiene que ver con todos estos programas que están desarrollando desde el gobierno, los programas sociales, y por el otro lado también, por ejemplo, el caso de Alba Alimentos, ¿no está vinculado a eso? Yo creo que todo se junta, o sea, las zonas rurales son zonas en las que son más susceptibles, son más tangibles los programas sociales que impulsa el gobierno. O sea, esos programas también se ejecutan en la ciudad, pero los niveles de impacto en las zonas rurales son superiores. O sea, darle un vaso de leche a un niño en la escuela rural posiblemente significa, cuando ya es constante, sacarlo incluso de la desnutrición. Darle un par de zapatos a un niño en la escuela rural tiene mucho más contundencia, los uniformes, los útiles escolares, en lo rural que en lo urbano. En lo urbano nosotros creemos que también tiene un impacto. Lo que pasa es que el universo de problemas es mucho mayor y las capas medias no están necesariamente asentadas en las zonas rurales, sino que mayoritariamente en las grandes ciudades, y las capas medias tienen otro tipo de demandas. ¿No es más difícil entrar justamente o impactar los sectores, la clase media del país que está asentada en el área urbana? ¿No se les está complicando a ustedes? Digo, porque también es un votante mucho más calificado, sí, mucho más informado. Sí, nosotros tenemos ese desafío. Y efectivamente el FMLN luego de las elecciones de marzo ha hecho una valoración crítica de su gestión, ha hecho una valoración crítica de las cosas que nosotros creemos que debemos de mejorar y estamos comprometiéndonos a hacer un mejor desempeño. Hay cosas que sí son sensibles para las capas medias y efectivamente estamos trabajando por acelerar ese proceso. O sea, por ejemplo, se aprobó una ley de medicamentos. Sin duda eso impacta en la capa media, los procedimientos deben de ejecutarse. Se aprobó la ley de la banca de desarrollo que empezó a funcionar este año a partir del 1 de enero. Nosotros esperamos que haya más apertura en el crédito para los pequeños empresarios y eso va a generar un impacto en las capas medias. O sea, esos procesos se han iniciado y todavía no tienen los niveles de impacto suficientes, pero nosotros tenemos la confianza que esa situación va a mejorar. Porque debo entender que el votante más importante, es decir, las personas que tienen duda y que tienen capacidad de emitir sufragio están más en el área urbana. Claro, porque hay más población en el área urbana. Es decir, también estar fuertes en el área rural puede ser una ventaja política electoral, pero no tener afianzado el área urbana
los sectores medios de las sociedades también puede ser complicado, es decir, para un resultado electoral. Sí, o sea, tampoco estamos en una situación en la que el FMLN tiene cero respaldo en los sectores urbanos, o sea, también hay un altísimo respaldo en los sectores urbanos. Lo que pasa es que la tendencia es que nosotros estamos creciendo más rápido en las zonas rurales. Ahora, hay obras de gran impacto en lo urbano que van a tener su efecto. Por ejemplo, me imagino yo, los sectores medios del país van a apreciar de manera altísima la obra que se acaba de terminar, el Boulevard Monseñor Romero, por ejemplo, que impacta en la capa media dramáticamente todo el que usa vehículos, la facilidad de entrada a la ciudad, el desgaste menor de combustible, o sea, además de ser una obra de primer mundo, así la ve la gente, y no lo digo por propaganda, creo que es uno de los mejores regalos de Navidad que pudo haber tenido el pueblo salvadoreño, el Boulevard Monseñor Romero, y las capas medias aprecian eso. Creo que lo que se está haciendo en obras públicas tendrá un impacto importantísimo en los sectores medios y particularmente en los sectores urbanos. Falta poco más de un año para las elecciones. El FMLN no está en una campaña abierta, le pregunto esto porque bueno, ya ustedes han sido demandados por el partido Arena ante el Tribunal Supremo Electoral por campaña adelantada. No está el FMLN en campaña adelantada, no está el FMLN, por ejemplo, articulando mucho su esfuerzo electoral sobre la base de los ingresos que pueden llegar a través de Alba Petróleo o Salvalimento, dinero que el partido Arena ha señalado de que viene del presidente Chávez de Venezuela. Mire, nosotros entendemos la desesperación de Arena, así vemos nosotros su preocupación de al irnos a demandar al Tribunal Supremo Electoral. Lo hacen porque están desesperados, porque saben que sus números están cambiando, porque saben que Quijano está cayendo. Yo creo que lo que deberían de preocuparse es no cometer errores. Quijano debería preocuparse por no estar cometiendo errores garrafales, como por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es aprovechar lo que él dice. Nosotros simplemente hemos repetido lo que él dice. Él dijo que iba a quitar los paquetes escolares, los uniformes a los niños, nosotros lo repetimos. Y eso no es campaña electoral, es decir la verdad simplemente, ¿verdad? Él dijo que el FMLN era narcotraficante, dijo, allá en España. Y resulta de que el que le dio el reconocimiento al expresidente Gavidia de Colombia, que en los desclasificados, en la información desclasificada de la CIA en Estados Unidos aparece como narcotraficante, fue Norman Quijano, no fuimos nosotros. Entonces nosotros se lo repetimos, ¿verdad? Hoy le da una fuerte paliza a los vendedores, atropellando de manera cruel a los vendedores informales de la calle, echándole maquinaria pesada. Nosotros lo que hacemos es, miren, él está haciendo esto, refleja su estilo para gobernar, es una persona autoritaria. Simplemente nosotros lo que hemos hecho es comunicar lo que él está haciendo, y a nosotros nos parece que eso no es, decir la verdad no es hacer campaña electoral. Bien, hacemos otra pausa comercial, volvemos. Forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte.
Diputado Lorenzana, entonces, ¿están confiados de cara a 2014? Es decir, si los números de ustedes de encuestas internas están coincidiendo con otras encuestas, ¿eso les está dando mucha confianza para esa elección presidencial? No, yo creo que está claro de que hay una especie de empate estratégico todavía. Nosotros tenemos confianza en que esas tendencias pueden continuarse, pero eso no se desarrolla solo, hay que trabajar políticamente, hay que organizar al pueblo, hay que hacer bien las cosas, los alcaldes deben de hacer bien las cosas, los diputados debemos de mejorar nuestra gestión, esperamos que también el gobierno central acelere los programas que beneficien al pueblo y que el desempeño sea mejor, que sea transparente. O sea, esa es la mejor forma de gobernar, la mejor forma de comunicar las cosas es hacerlas bien, ¿verdad? Y nosotros queremos que nuestros funcionarios hagan bien las cosas, que hagamos bien las cosas. Esa es la mejor forma de decir las cosas. ¿Se siente satisfecho con la gestión de los alcaldes en el FMLN, de ustedes mismos como diputados? Nosotros creemos que son satisfactorias. Creo que también quedó establecido en esta medición de la prensa gráfica que la valoración que tiene la población salvadoreña sobre la gestión de los alcaldes del FMLN hoy es superior a la valoración que se tiene sobre la gestión de Arena. Es un caso nuevo, o sea, es un dato nuevo de la realidad, y eso quiere decir que se está trabajando, haciendo mayores esfuerzos, pero no hay que confiarse, hay que trabajar siempre en mejorar nuestra calidad de desempeño. Nosotros no queremos asumir estos datos con triunfalismo, los recibimos con humildad, creemos que hay que seguir avanzando, que hay cosas que se están haciendo bien y hay que mejorarlas. Le consultaba sobre un señalamiento específico que ha habido, lo ha dicho el alcalde Norman Quijano, el candidato del Partido Arena, de que están luchando en una campaña electoral desproporcionada en términos de ingresos, de capacidades financieras, sobre todo porque a ustedes atribuyen el hecho de que tienen el respaldo del Papetróleo o Alba Alimentos y que es dinero directamente enviado por el presidente Chávez de Venezuela. Bueno, uno no puede esperar más que argumentos defensivos, ¿verdad? Yo creo que Alba Petróleo es una empresa que está auditada por la Corte de Cuentas. Ahí están las instituciones que funcionan. Si ellos dicen que hay algo de eso, pues que presenten sus demandas respectivas en las instituciones, ¿verdad? Los libros están abiertos de todas las instituciones del FMLN, pueden auditar las finanzas del FMLN. Nunca hemos ocultado nuestras finanzas. Cuando quieran ir a auditar las instituciones respectivas que la ley establece, puede auditarse las cuentas del FMLN. Nosotros en eso tenemos confianza, tenemos transparencia. Lo que pasa es que Alba Alimentos, por ejemplo, es un proyecto que tiene, en la que participan alcaldes del FMLN, que está haciendo una obra social impresionante. Y todo lo bueno de estas instituciones en las que participamos, sin duda, tiene un efecto positivo. Si se le ha entregado crédito a 30,000 campesinos que han elevado su producción, que antes producían 30 quintales por manzana, hoy están produciendo 70 hasta 100 quintales por manzana, en el caso del maíz, sin duda eso tendrá un impacto en su economía familiar. Y eso no es malo. Y ¿No hay clientelismo político en esto, diputado? No, porque nosotros creemos en eso. Nosotros creemos que hay que dar asistencia. Además no estamos regalando, ahí no se está regalando el dinero, se está dando un crédito, se está dando asistencia técnica para que la gente salga de la pobreza, y ese dinero lo está pagando, lo tiene que pagar para poder tener continuidad en esa asistencia. Y eso no es malo. Y nosotros le decimos a Arena, háganlo. Si Arena representa los grandes capitales de este país, entonces ¿por qué no lo pueden hacer? O sea, nosotros hemos construido con una iniciativa de los alcaldes un proyecto económico exitoso, y Arena, que representa los grandes capitales de este país, ¿por qué no hace lo mismo? ¿Por qué no contribuye a sacar a los campesinos de la pobreza? Entonces yo creo que en eso tenemos una enorme diferencia, y todo aquello que beneficia al FMLN porque le resuelve los problemas a la gente, ellos lo ven con malos ojos. De acuerdo. Vamos a otra pausa. Volvemos con más de la entrevista. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. La Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa, diputado, tiene en discusión la ley, el anteproyecto de ley de partidos políticos que tiene que ver con toda la parte financiera. Creo que sería esto importante en términos de la transparencia en que se manejan estos procesos y eventos electorales. Pero me gustaría saber si esta ley será que va a entrar en vigencia para las elecciones de 2014, si antes de 2014 los partidos se habrán sometido a esa ley, porque hay dos puntos centrales, que tiene que ver, por ejemplo, en la parte de financiamiento, que me parece que es relevante. ¿Cómo se está planteando esa discusión? Primero quiero decir de que es importantísimo para nosotros que haya una ley de partidos políticos. El FMLN ha estado trabajando en eso, tenemos volcado un gran esfuerzo. Es la coordinadora del grupo parlamentario la que directamente está presidiendo la Comisión de Reformas Electorales, la diputada Norma Guevara. Y nosotros estamos trabajando con mucha preocupación, vemos lo que está pasando en el mundo. Aprovecho para comentar, nos parece extraordinario lo que pasó en México. Sabemos que las sanciones financieras a partidos políticos que se han puesto en México, que es un vecino muy cercano, son las más grandes del mundo. Solo al PAN le pusieron una sanción financiera de $500 millones. Esa fue la sanción que le puso la institución electoral, el Instituto Federal Electoral de México, a un partido político. Al PRI creo que fueron 250 millones de dólares de multa por haber hecho campañas financieras ilegales prácticamente. Campaña financiera, la recolección de fondos, pero estamos hablando de cientos de millones de dólares en multas. Claro. ¿Cuánto será la recaudación de esos partidos políticos? Claro, México es mucho más grande que nosotros, pero eso refleja cómo llegan dineros a las campañas electorales y hay que tener especial cuidado que no llegue dinero sucio. En ese sentido nosotros expresamos nuestra voluntad de cuidar la institucionalidad política partidaria del país, de hacer esfuerzos por la vía de la legislación para impedir que dineros sucios lleguen a las campañas electorales. Y en eso estamos trabajando. Arena ha hecho una propuesta que es la propuesta que hasta ahora ha tenido más respaldos del resto de grupos parlamentarios en el tema financiero. Arena dice de que una persona, sea natural o jurídica, privada, puede dar un apoyo financiero no mayor a la deuda política del partido político a quien le está entregando el dinero. Quiere decir de que esa es una persona. Si una empresa le quiere dar, si Arena tiene $5 millones de deuda política, una empresa puede dar hasta 5 millones, pero 10 empresas serían 5 por 10, $50 millones. Que tampoco es tan casual que ocurra eso, es decir, no es tan fácil ver una... Sí, lo que pasa es que el otro camino que hay es que efectivamente el 100% del financiamiento también lo dé el Estado. Nosotros tenemos un financiamiento. Perdón, ¿hay esa práctica en otros países? Hay esa práctica. ¿Y sí puede ser viable? Sí, en otros países ha sido viable. Lo que pasa es que aquí entramos a otros terrenos que creo que el país todavía no está preparado para eso.
¿verdad? Creo que, y nosotros tampoco queremos forzar, aun cuando tenemos una visión de que es posible, por ejemplo, el hecho de que hay las franjas publicitarias, por ejemplo, como existe en Europa, como existe en Francia, pero aquí todavía no tenemos condiciones para llegar a un acuerdo de ese tipo. Esperamos que esto madure, que madure también no solamente dentro de los partidos políticos, sino en la sociedad en su conjunto. No vemos todavía condiciones para que se apruebe un tipo de legislación como esa. Mientras tanto, ¿cuál va a ser el parámetro que puede quedar establecido entonces de cuánto es lo máximo? ¿Se va a conocer? ¿Será que un día vamos a conocer quiénes son los que aportan a una campaña? ¿Cuáles son las cantidades? ¿En qué condición lo hacen? Nosotros estamos promoviendo la idea de que los aportes sean públicos, que las personas que dan dinero a los partidos políticos deben de conocerse, que no debe de haber aportes financieros anónimos. Esa es la propuesta que estamos moviendo y nosotros esperamos que eso se apruebe. Todavía no está aprobado, pero esperamos que eso se apruebe. Le decían en algún momento que si esta reforma, o más bien esta ley, puede entrar en vigencia antes de 2014, es decir, que se vean los partidos sometidos a esto. Nosotros esperamos que para el 2014 ya esté esto vigente. Fíjate que estamos en un momento muy importante de la vida del país en que las cosas pueden avanzar. Yo recuerdo cuando el diputado Gerson Martínez, en ese tiempo era diputado Gerson, presentó la iniciativa de ley de acceso a la información. Tuvo un rechazo general, particularmente de Arena. Pero ahora que el FMLN está en el gobierno, muy fácilmente Arena dio sus votos, ¿no?, por la ley de acceso a la información. De tal manera de que en un momento como este, en que el FMLN está en el ejercicio de gobierno, posiblemente Arena esté dispuesto a que haya más transparencia en los fondos de los partidos políticos y que se apruebe una ley de partidos políticos. Entonces esperamos que el momento ayude facilite a este acuerdo. Perfecto, vamos a la última pausa al cierre de la entrevista en línea y volvemos. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos, única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Otro tema que me parece neurálgico, diputado, en el marco de esta discusión sobre la ley de partidos políticos tiene que ver con participación de los ciudadanos. ¿Cómo se define, por ejemplo, la elección interna de los candidatos a diputados, a alcaldes o el mismo presidente o candidato a la presidencia de la República? ¿Cómo queda ese punto de manera especial? Hasta ahora está corriendo la idea de que cada partido político tenga su propia normativa, y algunos privilegiamos más una opción que otra. Hoy por hoy no ha habido respaldo a que haya voto directo en la que participe la ciudadanía abiertamente en primarias, como lo hace Estados Unidos, por ejemplo, sino que de acuerdo al mecanismo interno. El FMLN, por ejemplo, siempre está privilegiando la democracia indirecta. Nosotros vamos a la participación de toda nuestra membresía, del padrón interno del FMLN, para elegir los organismos de dirección que toman las decisiones sobre candidaturas. O sea, sí, una elección para elegir, por ejemplo, el consejo. El consejo, para elegir los convencionistas,
¿verdad? Nosotros tenemos que ir a una elección directa de nuestros convencionistas, que son un grupo que anda entre alrededor de 800 personas, que son las que toman las decisiones, las grandes decisiones en materia de candidaturas, ¿verdad? De candidaturas a diputados. En cada lugar corresponde, porque si es alcalde, pues será un plenario municipal. ¿Por qué no abrirse más? ¿Hay un poco de temor a divisiones, a ese tipo de cosas? Yo creo que la experiencia es de que en la medida en que uno logra aprobar delegados, que son las personas que tienen mucha más experiencia, más formación política, que han corrido con más historia, las decisiones se toman con mucha más madurez. El caso del FMLN es la experiencia que nos ha permitido tener niveles más altos de cohesión. Tendremos voto residencial si habrá 100%, de acuerdo a lo que ha confirmado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero voto en el exterior, ¿habrá o no? Nosotros creemos que sí. Estamos trabajando para que se apruebe la ley del voto en el exterior. Ya se están haciendo pruebas. Esta semana ha habido una prueba va a haber esta semana que viene una prueba en Los Ángeles, no del voto como tal, sino del ejercicio de la entrega del documento, para que el padrón electoral en el exterior se vaya consolidando. Entonces nosotros vemos que la logística está avanzando. Creo que es importantísimo que los salvadoreños en Estados Unidos y en el exterior tengan la posibilidad de ejercer un derecho. Posiblemente no se pueda ejercer en el 100% de países donde hay comunidad salvadoreña, pero al menos lo podríamos tener en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Aunque sí es un procedimiento bastante caro. Es decir, la facilidad del voto en el exterior es bastante caro. Debo entender que se eleva en 4 o 5 veces más. Es decir, si el voto localmente cuesta, en términos económicos, unos $10, en el exterior se puede quintuplicar, o sea, 5 veces más. Efectivamente, es mucho más caro, pero creo que es un problema tecnológico que en base a la experiencia de muchos países tenemos que irla asumiendo, y creo que los costos podrían ir bajando. O sea, es un tema de que hay que ir transitando el camino, y sobre la marcha seguramente se va a ir dominando la experiencia. ¿Por qué? Porque aunque es un derecho y los salvadoreños agradecen que se les reconozca un derecho que tienen de elegir a sus gobernantes, sin embargo, la experiencia que conocemos de otros países, que la mayoría de la gente no acude en un primer momento a votar, sino que gradualmente se va recuperando el derecho ciudadano. Pero esa parte del estímulo será o caerá mucho en las manos de los partidos políticos, de cómo estimulan al votante en el exterior. Es por supuesto que es bueno que se trabaje porque se tome conciencia de la necesidad de participar en la toma de decisiones en nuestro país. Ahora, esa es la forma de votación. En el caso del FMLN se puede abrir un mecanismo para que haya representación directa a través de candidatos a la alcaldía, diputados. Nosotros hemos hecho ese ejercicio, ya hemos tenido y tenemos diputados al Parlamento Centroamericano, diputados hemos tenido suplentes que son salvadoreños que viven en Estados Unidos, hemos tenido concejales o candidatos a concejales, no todos han ganado, ¿verdad?, que son compatriotas que viven en Estados Unidos y participan, y por supuesto que en ese momento tienen que venirse, ¿no?, a ejercer sus funciones, pero poco a poco, creo yo, se va a ir logrando el ejercicio político de nuestros compatriotas desde Estados Unidos. Perfecto, se nos agotó el tiempo, le agradecemos, diputado Lorenzana. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea, les invitamos a que nos acompañe el día de mañana, estará con nosotros Héctor Mendoza Cordero, él es el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil. Nos vemos mañana.